Persona 4 Arena Ultimax Jujutsu Kaisen La Puerta Azul en Shibuya. Capítulo 1. Cortina. Sección 1, aparición y confusión 31 de octubre, 2014. Lo último que Yuna Rukami recordaba con nitidez era el peso tibio de un futón en Inaba, el tic-tac perezoso de un reloj de pared y la sensación, ya familiar, de que algo en el fondo de su mente, esa presencia azul, cortés y eterna que habitaba la Velvet Room, observaba sin intervenir. Después, nada. Un vacío sin transición, sin sueño, sin caída. Y luego esto. Aire denso, luces fluorescentes parpadeando contra azulejos blancos, y un olor metálico que no terminaba de identificar como sangre, pero que tampoco estaba lejos. Abrió los ojos con la calma entrenada de quien ha despertado en circunstancias extrañas más veces de las que cualquier adolescente debería. No se sobresaltó. Primero, inventario. Estaba de pie, no tendido. Su cuerpo respondía con normalidad. La katana, siempre la katana, colgaba de su cintura, envainada, como si jamás hubiera dejado de estar ahí, aunque un segundo antes, en su memoria, no la llevaba puesta para dormir. Segundo. El entorno. Andenes de concreto pulido, carteles en japonés y inglés que anunciaban líneas de metro que no reconocía de Inaba ni de Tokio Central. Un cartel grande, parcialmente oculto por el gentío, dejaba entrever dos sílabas. Shibuya. No tenía sentido. Pero Yu había aprendido, en Inaba, que el sentido común era el primer lujo que se perdía cuando el mundo se torcía. Sacó el teléfono del bolsillo del uniforme, porque llevaba puesto el uniforme, comprobó con extrañeza, y la pantalla le devolvió un icono de antena tachado. Sin señal. Sin red. Sin hora sincronizada. El reloj interno marcaba las 20:14 con una precisión que se sentía casi burlona, como si alguien hubiera querido que supiera exactamente cuándo había comenzado aquello. A su alrededor, la estación entera vibraba con un sonido que no era solo ruido humano. Cientos de personas, oficinistas con la corbata floja, estudiantes con mochilas todavía colgadas de un solo hombro, una mujer con bolsas de una tienda de conveniencia que se le habían caído sin que se diera cuenta, se apretujaban contra las rejas metálicas de las salidas. Las rejas no cedían. No es que estuvieran cerradas con llave en el sentido convencional. Era algo más, una resistencia que devolvía el golpe de los puños como si el metal hubiera sido reemplazado por una membrana invisible y elástica. ¿Por qué no se abre?, gritaba alguien, y la pregunta se repetía, mutada, en 15 bocas distintas, hasta que dejó de ser pregunta y se convirtió en un zumbido colectivo de pánico contenido. Yu se apartó del centro de la masa, pegando la espalda a una columna, y dejó que sus sentidos hicieran lo que mejor sabían hacer: catalogar. El aire no solo olía mal, pesaba. Había una presión palpable contra la piel, similar, se permitió la comparación, aunque la rechazó casi de inmediato por imprecisa, a la humedad cargada de electricidad estática que precedía a una tormenta de verano. Pero esto no era clima. Esto era otra cosa, algo que reconocía en un nivel que no pasaba por el pensamiento racional sino por instinto puro, el mismo instinto que durante un año entero le había permitido sentir la proximidad de una sombra antes de verla. Esto se parece al mundo de la televisión, pensó, y la idea lo inquietó más que cualquier otra cosa que hubiera visto hasta ahora. No era idéntico, no había niebla amarilla, no había ese cielo extraño y ausente, pero la textura de la energía, la manera en que distorsionaba ligeramente los bordes de las cosas si se les miraba con la visión periférica, le resultaba dolorosamente familiar. Un anuncio crepitó por los altavoces de la estación, una voz pregrabada y genérica que repetía instrucciones de evacuación que ya nadie podía seguir, porque no había hacia dónde evacuar. Las pantallas de información de trenes mostraban una sucesión de símbolos sin sentido, intermitentes, como si el sistema entero estuviera sufriendo una especie de fiebre electrónica. Yu cerró los ojos un instante. En la oscuridad de sus propios párpados, sintió, no escuchó, sintió, el eco lejanísimo de una campana. Una sola nota, grave, casi imperceptible, que reconocía de cientos de noches en Inaba. La Velvet Room llamando a la puerta de su percepción, aunque por algún motivo no se manifestaba del todo, como si algo en aquel lugar bloqueara el acceso completo. Frunció el ceño. Eso tampoco era normal. Ni siquiera en el día más caótico del mundo de la televisión la Velvet Room le había costado tanto asomarse. Una mujer mayor tropezó cerca de él, y la sostuvo por el codo antes de que cayera. Ella le agradeció con los ojos llenos de lágrimas, sin palabras, y siguió corriendo hacia ninguna parte en particular, solo huyendo del centro del andén. Yu la siguió con la mirada un segundo y después volvió a escanear el entorno completo.
Las salidas norte y sur, ambas bloqueadas por la misma resistencia invisible. Los pasillos hacia las líneas de transbordo, oscurecidos más allá de lo que la iluminación de emergencia debería permitir. Y, en el límite de su campo visual, algo que no terminaba de fijar la mirada en ningún punto concreto pero que sabía que estaba ahí, observando, esperando. No era miedo lo que sentía. Era la calma fría y analítica que sus amigos en Inaba solían bromear que rayaba en lo inhumano. Analiza la situación. No actúes hasta tener información suficiente. Protege a quien puedas. Mientras tanto, las reglas que se había forjado a sí mismo durante el año en que se convirtió, sin pedirlo del todo, en el líder de un grupo de adolescentes que cazaban monstruos por las noches. El zumbido de pánico de la multitud subió un tono. Y entonces, desde el fondo del andén, donde la luz fluorescente moría en sombras que no deberían existir bajo techos artificiales, algo se movió. Sección 2, el primer ataque. La forma que emergió de la oscuridad no caminaba como un ser humano debería caminar. Tenía, a primera vista, la silueta general de una persona, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza reconocible por su posición, pero las proporciones estaban mal, como si alguien hubiera tomado un cuerpo humano y lo hubiera estirado y comprimido en los lugares equivocados, dejando una piel tensa y grisácea que se movía con una elasticidad antinatural sobre una estructura que no terminaba de respetar ninguna anatomía conocida. La boca, demasiado ancha, se abría en una sonrisa que no contenía dientes sino una oscuridad uniforme. Un grito desgarró el aire. Después otro. La cosa se lanzó sobre el grupo más cercano de civiles con una velocidad que desmentía su apariencia desgarbada, y un hombre de traje gris desapareció bajo ella en una fracción de segundo, su grito cortado de manera abrupta. Yu no necesitó más confirmación. Su mano ya estaba en la empuñadura de la katana antes de que el pensamiento consciente terminara de formular la orden. Maldición. La palabra le llegó sin que supiera de dónde, como si el ambiente mismo se la susurrara, una etiqueta extraña para algo que de cualquier manera reconocía en su núcleo. Una existencia nacida de algo negativo, hambrienta, peligrosa. No era una sombra, carecía de esa cualidad reflejada, ese aire de ser el reverso oscuro de algo humano específico, pero el principio operativo se sentía emparentado. Energía maligna condensada en forma física. Eso él sabía cómo manejarlo. Más siluetas se desprendieron de las sombras del fondo del andén, atraídas quizás por el primer ataque, quizás por el pánico mismo, que parecía alimentarlas de un modo casi literal. Cuanto más gritaba la gente, más sólidas y rápidas se volvían las formas grisáceas. Yu contó 4, después 5, moviéndose entre la multitud con una coordinación insectoide que no debería ser posible en criaturas tan deformes. Sopesó las opciones en menos de 2 segundos, el mismo cálculo frío que había ejecutado cientos de veces en el mundo de la televisión. Evacuar no es viable. Las salidas están selladas. Esconderme no es viable. Ya me han visto, y aunque no fuera así, dejar a esta gente sin protección no es una opción que vaya a considerar. La conclusión llegó sin dramatismo, sin la pesada solemnidad que un protagonista de otra clase de historia podría haberle impuesto al momento. Simplemente, era lo que correspondía hacer. Aléjense de mí, dijo, con una voz que no se alzó por encima del tono conversacional, pero que cortó el caos circundante con una autoridad extraña, casi hipnótica, que solo quienes lo conocían bien sabían que era genuina y no actuada. Vengan hacia este lado, lejos de las columnas centrales. Algunos civiles, los más cercanos, obedecieron por puro instinto de seguir cualquier voz que sonara segura de sí misma en medio del descontrol. Yu desenvainó la katana con un movimiento limpio, sin ceremonia, el acero capturando el reflejo tembloroso de las luces fluorescentes moribundas. En su mente, sintió la presencia ya familiar, ese vínculo que era tanto suyo como ajeno, replegado y a la espera. Izanagi no hacía falta invocar la carta todavía, no para el primer contacto. Su propia hoja bastaría para sondear qué tan resistentes eran estas cosas. Pero la sensación de su persona, presente justo bajo la superficie de su conciencia, listo, era un ancla de calma en medio de un escenario que cualquier otra persona habría descrito, con toda justicia, como una pesadilla. La primera maldición, decidió adoptar el término que el aire mismo parecía haberle ofrecido, por falta de uno mejor, se giró hacia él, atraída por su inmovilidad deliberada en medio de la estampida humana. Sus proporciones imposibles se reorganizaron, los brazos alargándose con un crujido húmedo que provocó arcadas en varios de los civiles cercanos, y se lanzó. Yu no retrocedió.
Adelantó el pie derecho, bajó el centro de gravedad, y dejó que el primer tajo de su katana se ejecutara con la economía de movimiento que solo da un año entero de combates reales contra criaturas que querían matarlo. El filo conectó con el antebrazo extendido de la maldición en un ángulo que debería haber sido un corte superficial. En cambio, la criatura se partió desde el codo hasta el hombro con un sonido húmedo y desagradable, su carne disolviéndose en jirones de sombra antes de que la mitad cercenada tocara siquiera el suelo. Frágiles, pensó Yu, sin bajar la guardia. Frágiles, pero rápidas, y hay más. Las otras 4 formas convergieron sobre su posición, y por primera vez desde que había despertado en aquel andén imposible, algo parecido a una expresión, no de miedo, sino de concentración pura, cruzó el rostro habitualmente impasible de Yu Narukami. Sección 3, combate estilizado. El combate, cuando Yu se permitía pensarlo en esos términos más tarde, tenía un ritmo. Lo tenía siempre, en realidad. Era una de las pocas certezas que el mundo de la televisión le había regalado en medio de tanto caos. Cada pelea era una conversación violenta entre cuerpo, acero y voluntad, y él la conocía mejor que casi cualquier otra cosa en su vida. La segunda maldición llegó por su flanco izquierdo, y Yu giró sobre el talón con la katana, describiendo un arco bajo que sesgó las piernas de la criatura a la altura de la rodilla, un golpe técnico, casi quirúrgico, que la dejó arrastrándose sobre el concreto con un chillido que no sonaba a nada terrestre. No le dio tiempo de reincorporarse. El segundo tajo, ascendente esta vez, terminó el trabajo, y la criatura se disolvió en la misma sombra granulada que la primera. Pero la tercera y la cuarta llegaron juntas, sincronizadas de una forma que sugería algo, o alguien, coordinando el ataque más allá del instinto puro, y Yu retrocedió 2 pasos calculados, ganando el espacio necesario. Izanagi. No fue un grito. Apenas una palabra pronunciada con la misma tranquilidad con la que podría haber pedido que le pasaran la sal. Pero el efecto fue instantáneo y arrollador. El aire alrededor de Yu se cargó de electricidad estática visible, mechones de luz azulada trepando por columnas y rieles cercanos, y sobre él se materializó, solo un instante, una proyección parcial, suficiente para el ataque que necesitaba, la silueta esbelta y ornamentada de su persona primigenio, el casco con cuernos curvos recortándose contra el techo de la estación como una sombra hecha de relámpagos contenidos. El rayo descendió no como un destello difuso, sino como una lanza de luz comprimida, atravesando a la tercera maldición de lado a lado. La criatura se sacudió en un espasmo violento, electricidad recorriendo su cuerpo deforme antes de que se desintegrara entre chispazos. La cuarta, la última en pie de ese primer grupo, pareció vacilar, si es que una cosa así podía vacilar, ante la pérdida de sus compañeras, y ese instante de duda fue todo lo que Yu necesitó. Cerró la distancia en 2 zancadas, la katana trazando un movimiento ascendente que la criatura intentó esquivar girando el torso de una manera anatómicamente imposible. Jack Frost. Otro cambio en el aire, esta vez una caída brusca de temperatura que dejó vaho saliendo de las bocas de los civiles más cercanos, que observaban la escena con una mezcla de terror y una fascinación que ninguno de ellos sabría explicar después. La pequeña figura blanca y redondeada de Jack Frost apareció apenas un parpadeo, su risita aguda y traviesa cortando el ambiente tenso con una nota casi cómica en medio de la masacre. Buzu, ¡io! Una esquirla de hielo afilada como una cuchilla atravesó el aire y se clavó en el pecho de la maldición restante, congelando de inmediato la zona circundante en un patrón de escarcha que se extendió hacia los brazos y la cabeza de la criatura en cuestión de un segundo. Yu completó el trabajo con un solo tajo horizontal, y el cuerpo congelado se hizo añicos como cristal, esparciendo fragmentos que se desvanecieron antes de tocar el suelo. Los civiles que quedaban cerca, agazapados contra las columnas, solo habían visto fragmentos del combate. Destellos de luz azul, una ráfaga de aire helado, y la silueta veloz de un adolescente con katana moviéndose entre las sombras grisáceas con una precisión que parecía coreografiada. Nadie entre ellos podía ver a Izanagi ni a Jack Frost directamente, Yu lo sabía, lo había confirmado en el instante en que ninguno gritó de un modo distinto al pánico genérico que ya sentían, pero la presión espiritual, la electricidad estática en el aire, el frío repentino, todo eso sí lo sentían, y sus rostros mostraban la clase de terror reverente que se reserva para fenómenos que la mente no puede categorizar. Donde habían caído las 4 maldiciones, en el suelo de concreto, comenzaron a brillar pequeños fragmentos irregulares de un color dorado apagado. Yu, todavía con la katana en posición defensiva, los observó con genuina perplejidad mientras la energía residual de la pelea se asentaba. Se acercó al más cercano y lo recogió entre 2 dedos.
Era una moneda. Yenes, físicos, ligeramente tibios al tacto, como si hubieran sido forjados en el instante mismo de la disolución de la criatura. Esto no pasaba en el mundo de la televisión, pensó, guardándose la moneda en el bolsillo casi por reflejo, mientras una parte de su mente, la parte entrenada por meses de aventuras absurdas en Inaba, archivaba el detalle como información potencialmente útil más que como un misterio que resolver de inmediato. Había prioridades más urgentes. Recorrió el andén con la mirada. Por ahora, ninguna otra silueta grisácea emergía de las sombras. Los civiles, paralizados, comenzaban a reaccionar con el llanto entrecortado de quien no termina de creer que sigue con vida. Sección 4, el rastro espiritual. Yu envainó la katana con un movimiento que dejó un eco metálico breve en el silencio relativo que había caído sobre el andén. No bajó la guardia del todo, algo en el ambiente seguía mal, esa presión sofocante no había desaparecido, solo se había replegado, como si la fuente verdadera del problema todavía estuviera lejos, escondida, observando, pero permitió que sus hombros se relajaran un grado perceptible. Por un instante, en el límite de su visión periférica, creyó distinguir el contorno de una puerta azul, alta y ornamentada, recortándose contra una de las paredes del andén donde un momento antes no había nada más que un panel publicitario descolorido. La reconoció de inmediato, la entrada a la Velvet Room, inconfundible incluso en una fracción de segundo, pero cuando giró la cabeza para mirarla de frente, la puerta ya no estaba, o tal vez nunca había estado del todo ahí, sino apenas sugerida, como una llamada que no terminaba de completarse. Cerró los ojos un instante y buscó, con la misma sensibilidad con la que un músico afina un instrumento, esa conexión. La sintió, débil, distorsionada, como una señal de radio compitiendo contra una interferencia masiva. El compendio está bloqueado, comprendió, sin saber exactamente cómo había llegado a esa certeza salvo que la información simplemente estaba ahí, depositada en su mente por la misma fuente cortés y enigmática que siempre le explicaba las reglas del juego un paso después de que las necesitara. La energía maligna que saturaba aquel lugar, las maldiciones, si ese era en efecto el nombre correcto, interfería con algo fundamental en el vínculo entre Yu y la Velvet Room, dejándolo con acceso solo a los 4 personas que ya llevaba consigo. Izanagi, Jack Frost, la diminuta y traviesa Pixie que sentía dormitar en algún rincón de su repertorio, y el peso latente, reservado para emergencias verdaderas, de Tei Mikazuchi. Entonces tendré que arreglármelas con lo que tengo, concluyó, sin que el pensamiento llevara consigo ni una pizca de pánico. Sería, simplemente, otro problema que resolver con los recursos disponibles. Bastante parecido, en el fondo, a cualquier otra noche en Inaba. A una distancia que ningún civil del andén habría podido percibir, en un pasillo de servicio 3 niveles por encima de la estación, 3 figuras avanzaban con la urgencia silenciosa de quienes ya habían visto demasiado esa misma noche. Megumi Fushiguro se detuvo en seco, una mano alzada para frenar a sus compañeros, los ojos entrecerrados en la concentración particular que reservaba para rastrear energía maldita a distancia. Llevaba el uniforme de la academia bajo una chaqueta abierta, manchada ya en el hombro por algo que prefería no examinar demasiado de cerca. ¿Qué pasa?, preguntó Yuji Itadori, deteniéndose junto a él, la respiración todavía agitada por el enfrentamiento del que acababan de salir unos minutos atrás, varios pisos más arriba. Energía, dijo Megumi, sin abrir los ojos. Una concentración enorme, hace unos segundos, en el nivel inferior. Pero no, frunció el ceño, no se parece a nada de lo que hemos sentido esta noche. No es la firma de Maito. No es Hogo. No coincide con ningún patrón de maldición de grado especial que tengamos catalogado. Nobara Kujisaki, que se había mantenido un par de pasos atrás vigilando el pasillo a sus espaldas, se acercó con el martillo todavía en la mano, los nudillos blancos de tensión. ¿Entonces qué fue? No lo sé, admitió Megumi, y eso, viniendo de él, pesaba más que cualquier explicación detallada. Apareció de golpe, como un estallido, y luego se cortó casi de inmediato, como si algo lo hubiera absorbido. O contenido. Nunca había sentido nada igual. Yuji intercambió una mirada rápida con Nobara. La noche ya había sido suficientemente extraña, Gojo-sensei desaparecido sin rastro tras entrar en el área central, el propio Itadori luchando todavía por entender la magnitud del desastre que se desplegaba a su alrededor, como para que un fenómeno completamente nuevo no disparara todas las alarmas posibles. ¿Hacia el nivel inferior, entonces?, preguntó Yuji, ya ajustando el agarre sobre su propia arma improvisada, la determinación reemplazando cualquier rastro de cansancio en su rostro.
Megumi asintió, una sola vez, seco y decidido. Hacia el nivel inferior. Si hay algo ahí abajo capaz de producir una firma así y sobrevivir al choque inicial, necesitamos saber qué es antes de que decida que el resto de la estación también le interesa. Los tres avanzaron hacia las escaleras de servicio sin más palabras, la urgencia compartida sustituyendo cualquier necesidad de discusión adicional. Ninguno de ellos sabía todavía que, varios niveles por debajo, un adolescente de cabello gris con una katana envainada en la cintura y una moneda dorada de origen imposible en el bolsillo estaba, en ese mismo instante, terminando de organizar sus pensamientos sobre cómo proteger a un grupo de civiles atrapados en una pesadilla que tampoco él del todo comprendía. Pero el rastro estaba marcado. Y en algún punto, más temprano que tarde, esos dos mundos, uno construido sobre sombras, personas y la cálida certeza azul de la Velvet Room, el otro forjado en maldiciones, técnicas malditas y el peso insoportable de lo que un hechicero de Jujutsu debía sacrificar para proteger a los demás, estaban a punto de cruzarse. Estado al final del capítulo 1 Yuna Rukami, HP. 100%, sin daño recibido, SP. 92%, gasto menor por Cio y Bufu de invocación parcial, nivel 45, ubicación. Andén inferior, estación de Shibuya, dentro de la cobertura barra curta in estado de cartas de persona, Izanagi, intacta. Jack Frost, intacta. Gran Pixie, intacta, sin usar este capítulo, Take Mikazuchi, intacta, sin usar este capítulo, reservada para Awakening, Persona Break. No activado Velvet Room, puerta detectada brevemente, conexión inestable, compendio. Bloqueado por interferencia de energía maldita, yenes acumulados. 4. Recogidos de las primeras maldiciones derrotadas, variables de trama activas, Yu desconoce aún el origen de su transporte a Shibuya, Yu no sabe que Gojo Satoru ya ha sido sellado en el Prison Realm, equipo de Megumi, Buji y Nobara detecta una firma de energía anómala y se dirige hacia el nivel inferior, ningún personaje de JJK ha visto aún directamente a Yu ni a sus personas, la fuente real de la interferencia. Persona 4 Arena Ultimax Jujutsu Kaisen en la puerta azul en Shibuya. Capítulo 2. Ecos que no encajan, sección 1, el refugio improvisado 31 de octubre, 2021, 7 minutos después de que la última de las 4 maldiciones se disolviera en jirones de sombra, Yuna Rukami había hecho lo que mejor sabía hacer cuando el caos no le dejaba más opción que improvisar, organizar. Había reunido a los 23 civiles que permanecían en el andén inferior, contó la cifra 2 veces, por costumbre, porque un líder que no sabía exactamente a cuántas personas debía proteger no merecía el título, y los había guiado hacia una sala de control de mantenimiento cuya puerta, para su alivio, sí respondía a la cerradura convencional. No era gran cosa. Un espacio rectangular con paneles eléctricos cubriendo una pared entera, un escritorio metálico y un par de sillas giratorias que nadie se molestó en usar, todos prefiriendo sentarse directamente en el suelo, abrazados a sí mismos o a sus desconocidos vecinos de pánico compartido. No salgan de aquí pase lo que pase, había dicho Yu, con esa voz uniforme que no admitía discusión sin necesidad de alzarse. Si escuchan algo del otro lado de la puerta que no sea mi voz, no abran. Nadie preguntó quién era él, ni de dónde había sacado la espada, ni cómo una corriente eléctrica azulada había iluminado el andén minutos antes. El shock colectivo había superado, por ahora, la curiosidad. Solo un hombre de mediana edad, con la corbata deshecha y los ojos inyectados en sangre por el llanto contenido, le había sujetado la manga al pasar. ¿Vas a volver? Le había preguntado, y la pregunta llevaba dentro una súplica que Yu reconoció de inmediato, porque la había escuchado antes, en otras voces, en otra ciudad, durante un año entero de promesas hechas a personas que solo querían sobrevivir un día más. Sí, había respondido, sin vacilar, porque era la verdad y porque las personas asustadas necesitaban verdades simples, no garantías imposibles. Voy a revisar el perímetro. Volveré. Ahora, de pie en el pasillo central del andén, con la puerta de la sala de control cerrada a su espalda, Yu se permitió un momento de quietud para pensar con claridad. El silencio, comparado con el caos de 15 minutos atrás, resultaba casi obsceno. Las luces fluorescentes seguían parpadeando en su ritmo errático, y la presión en el aire, esa densidad cargada que asociaba ya, sin poder evitarlo, con la palabra maldición, no había disminuido ni un grado. Caminó hacia el extremo norte del andén, donde las vías se internaban en un túnel cuya oscuridad parecía más profunda de lo que la simple ausencia de luz debería producir. Se detuvo en el borde, sin acercarse demasiado, y dejó que su percepción se extendiera.
Inaba había aprendido a confiar en esa sensación, una especie de eco sensorial que le permitía detectar sombras antes de verlas, una habilidad que nunca había sabido explicar del todo a sus amigos, pero que jamás le había fallado. Aquí, la sensación era distinta. Más difusa, más extendida, como si el túnel entero respirara con una energía maligna repartida en pequeñas concentraciones en lugar de fuentes puntuales. Pero también percibió algo más, lejano, hacia el sur y hacia arriba, en dirección a los niveles superiores de la estación. Una firma de energía que no se parecía a las maldiciones que ya había enfrentado. Era más ordenada, más humana, aunque imposible de definir mejor que eso. 3 puntos, en realidad, moviéndose juntos, descendiendo. Frunció el ceño levemente. No era una amenaza inmediata, de eso estaba seguro, aunque no podría haber explicado cómo lo sabía, pero tampoco era nada que hubiera sentido antes. Decidió archivar la información y seguir concentrado en lo que tenía delante. Mantener segura a la gente bajo su cuidado hasta entender mejor las reglas de aquel lugar imposible. Cerró los ojos un instante y volvió a intentar el contacto con la Velvet Room. La sensación fue la misma que antes. Una llamada distante, distorsionada, como una emisora de radio casi fuera de alcance. Compendio bloqueado, confirmó de nuevo, con una punzada de frustración que rara vez se permitía sentir tan abiertamente. 4 personas. Tendría que bastarle. Sección 2, la grieta en la cortina. El primer indicio de que el peligro no había terminado llegó en forma de un grito ahogado proveniente de la sala de control. Yu corrió de vuelta, la mano ya en la empuñadura de la katana, y abrió la puerta de un tirón. Dentro, el caos había vuelto a estallar. El mismo hombre de la corbata deshecha forcejeaba contra 2 personas que intentaban contenerlo, mientras señalaba con un dedo tembloroso hacia uno de los paneles eléctricos de la pared, donde una grieta de oscuridad parecía haberse abierto directamente sobre el metal, que una herida que rezumaba sombra en lugar de sangre. Salió de la pared. Gritaba el hombre. Algo salió de la pared. Yu no perdió tiempo en pedir más detalles. La grieta en el panel eléctrico se ensanchó con un crujido eléctrico, y de ella emergió una forma que, esta vez, no se parecía en nada a las maldiciones grisáceas y deformes que había enfrentado antes. Esta tenía contornos más definidos, casi humanos, con una piel pálida y tersa que recordaba más a la cera derretida que a la carne, y un único ojo desproporcionado en el centro de un rostro que de otro modo carecía de rasgos. Transformado, pensó Yu, sin saber de dónde le llegaba la certeza de que aquella cosa había sido, en algún momento, una persona normal antes de que algo la deformara hasta volverla irreconocible. La idea le revolvió el estómago de un modo que las maldiciones genéricas no habían logrado. Todos contra la pared del fondo, ahora. Ordenó, y esta vez sí alzó la voz, lo suficiente para cortar el pánico y obligar a la obediencia inmediata. La criatura se giró hacia los civiles con un movimiento espasmódico, su único ojo fijándose en el grupo más cercano a la puerta. Yu se interpuso antes de que completara el giro, la katana ya trazando un arco descendente que debería haber bastado para repetir el resultado limpio de los combates anteriores. No fue así. El filo conectó contra el hombro de la criatura con un sonido sordo, casi gomoso, y aunque la abrió un palmo de profundidad, la herida no se disolvió en sombra como las anteriores. En cambio, comenzó a cerrarse, la carne pálida reorganizándose con una velocidad antinatural mientras la criatura giraba hacia él con un siseo gutural. Esto es diferente, comprendió Yu, retrocediendo medio paso para reevaluar. Esto se regenera. La criatura atacó con un brazo que se alargó más allá de cualquier proporción razonable, y Yu apenas logró esquivarlo inclinando el torso, sintiendo el desplazamiento de aire rozarle la mejilla. El espacio reducido de la sala de control, paneles eléctricos a un lado, civiles aterrorizados al otro, una sola puerta de salida, no le daba el margen de maniobra que había tenido en el andén abierto. Izanagi, dijo, y esta vez la palabra llevó un filo de urgencia genuina. Cío. El relámpago descendió, esta vez sin la limpieza quirúrgica de antes. La criatura, al sentir la descarga, se contorsionó de un modo que sugería dolor real pero no destrucción. Sobrevivió al ataque, humeante, su piel chamuscada en los puntos de contacto, pero regenerándose ya en los bordes. Yu apretó la mandíbula. Necesitaba sacarla de ahí, lejos de los civiles, antes de que el espacio cerrado se convirtiera en una trampa para todos. Sección 3, grieta de carta. Logró arrastrar el combate hacia el pasillo, retrocediendo paso a paso con la criatura siguiéndolo, su brazo extendido azotando el aire en arcos amplios que Yu esquivaba por márgenes cada vez más estrechos.
La regeneración de la cosa era el problema central. Cada corte que lograba colocar se cerraba en segundos, y la frustración de pelear contra un objetivo que no permanecía herido comenzaba a desgastar incluso su disciplina entrenada. Necesito un golpe que no le dé tiempo a regenerar, calculó, mientras esquivaba otro manotazo y respondía con un tajo que abrió una línea superficial en el costado de la criatura. Algo concentrado. Algo frío, Jack Frost, llamó, y la pequeña figura blanca apareció con su risita característica, esta vez sin ningún matiz cómico en el contraste violento del momento. Buzú, ahora. La esquirla de hielo impactó directamente en el centro del único ojo de la criatura, y por primera vez en todo el intercambio, ésta soltó un alarido que sonó genuinamente herido, retrocediendo un paso mientras el frío se extendía en una telaraña de escarcha por la mitad superior de su rostro deforme. Fue en ese instante de aparente ventaja cuando la criatura contraatacó de un modo que Yu no había anticipado. En lugar de retroceder más, se lanzó hacia adelante, ignorando el daño, su cuerpo entero golpeando contra la proyección parcial de Izanagi que aún flotaba sobre el hombro de Yu en preparación para el siguiente ataque. El impacto fue brutal. Yu sintió, más que vio, cómo la conexión con Izanagi se tensaba bajo la fuerza del golpe, una sensación similar a una cuerda a punto de romperse en algún lugar detrás de su esternón. Una de las cartas en su repertorio, sintió cuál exactamente, con una claridad incómoda, se agrietó con un sonido casi musical, un cristal fino fracturándose en su mente. Carta de Izanagi. Dañada la información llegó sin necesidad de palabras, una certeza instintiva que le advertía que invocar a Izanagi de nuevo en los próximos instantes sería más costoso, menos confiable, hasta que la carta tuviera oportunidad de recomponerse. Yu no se permitió el lujo de procesar la implicación completa en ese momento. Aprovechó el desequilibrio de la criatura tras el impacto fallido, se había lanzado contra una proyección semitransparente, después de todo, y el desconcierto físico resultante le costó una fracción de segundo crucial, para cerrar la distancia con la katana ya en movimiento. El corte final atravesó el cuello parcialmente congelado de la criatura con un crujido limpio, y esta vez, finalmente, el cuerpo entero se desintegró en una nube de partículas oscuras que se dispersaron antes de tocar el suelo, dejando tras de sí dos monedas doradas que rodaron unos centímetros antes de detenerse. Yu se quedó inmóvil un momento, respirando con un control que disimulaba el esfuerzo real que el combate le había costado. Se llevó una mano al pecho, justo sobre el punto donde había sentido la grieta, y confirmó con una mueca apenas perceptible lo que ya sabía. Izanagi seguía disponible, pero la conexión se sentía más tenue, como un hilo deshilachado en lugar de una cuerda firme. Tendré que ser más cuidadoso, pensó, recogiendo las monedas del suelo casi por inercia. Si pierdo más cartas seguidas, voy a quedarme sin invocaciones cuando más las necesite. Sección 4, pasos que se acercan a varios niveles de distancia, en una escalera de servicio que descendía en espiral hacia las profundidades de la estación, Megumi Fushiguro se detuvo de nuevo, esta vez con una expresión que Yuji había aprendido a reconocer como genuina preocupación, algo poco común en su compañero de clase. Volvió a aparecer, dijo Megumi. La misma firma. Más fuerte esta vez, y más cerca. ¿Qué tan cerca?, preguntó Novara, ya con el martillo en posición defensiva. Un par de niveles más abajo. Coincide con la dirección que llevábamos. Yuji se pasó una mano por el cabello rosado, despeinándolo aún más de lo que ya estaba tras los enfrentamientos previos de esa noche imposible. ¿Crees que sea Maito? ¿O algo nuevo? No es Maito, respondió Megumi, con una seguridad que no admitía dudas. Conozco su firma, la sentimos hace media hora cuando atacó cerca de la plaza. Esto es completamente distinto. No coincide con ningún patrón de los grados especiales que Nanami-san y los demás nos describieron en el informe. El silencio que siguió llevaba el peso de una pregunta que ninguno de los tres se atrevía a formular completamente. ¿Qué tan peligroso es algo que ninguno de nosotros puede identificar? Sea lo que sea, dijo Novara finalmente, rompiendo la tensión con la determinación práctica que la caracterizaba, hay civiles atrapados en esta cortina maldita. Si esa cosa anda cerca de ellos, necesitamos llegar antes de que termine de investigar a costa de gente inocente. Megumi asintió, y los tres reanudaron el descenso, ahora con una urgencia renovada que aceleraba sus pasos sin comprometer la cautela necesaria. El aire, conforme bajaban, se iba cargando de la misma densidad sofocante que Yu había sentido al despertar en aquel andén imposible, una presión que incluso sin entrenamiento en detección espiritual habría resultado evidente para cualquier persona sensible.
En el nivel inferior, ajeno por completo a la proximidad cada vez menor de aquel trío decidido, Yuna Rukami envainaba su katana frente a la puerta de la sala de control, preparándose para informar a los civiles que el peligro inmediato había pasado, sin saber todavía que las dos firmas de energía que tan cuidadosamente había estado evitando mencionar en voz alta, la suya propia, y la de los tres jóvenes que se acercaban, estaban a punto de cruzar el mismo umbral. No fue un encuentro lo que marcó el final de aquellos minutos tensos, sino algo más sutil. El sonido, apenas perceptible bajo el zumbido de las luces fluorescentes, de pasos apresurados bajando una última escalera, en algún punto del pasillo que conectaba el andén inferior con el resto de la estación. Yu giró la cabeza hacia el sonido, la mano regresando instintivamente a la empuñadura de su katana, los sentidos alerta de nuevo tras el breve respiro. Algo se acercaba. Y esta vez, por primera vez desde que había despertado en aquel lugar imposible, tenía la certeza de que no se trataba de otra maldición. Estado al final del capítulo 2. Yuna Rukami, HP. 88%, daño leve por el forcejeo contra el transformado regenerativo, SP. 74%, gasto acumulado por Zio y Bufu en 2 enfrentamientos, nivel 45, ubicación. Pasillo central, andén inferior, junto a la sala de control civiles bajo su protección, 23 personas, resguardadas en la sala de control de mantenimiento, sin bajas. Un civil con crisis de pánico ya controlada, estado de cartas de persona, Izanagi. Agrietada, invocaciones menos confiables hasta recuperarse. Riesgo elevado de persona break si recibe otro golpe directo, Jack Frost. Intacta, Gran Pixie. Intacta, sin usar, Take Mikazuchi. Intacta, sin usar, reservada para Awakening, persona break. No activado, pero condición de riesgo establecida Velvet Room, compendio. Sigue bloqueado. Yenes acumulados. 6, 4 del cap. 1+2 nuevos, variables de trama activas. Yu detectó la firma del equipo de Megumi, Buji y Nobara acercándose, sin saber aún de quiénes se trata. Megumi confirma que la firma de Yu no coincide con Maito ni con ningún grado especial catalogado. Los pasos del equipo JJK son audibles para Yu al cierre del capítulo. El encuentro es inminente. El transformado regenerativo derrotado confirma que existen curses transfigurados con resistencia superior a las maldiciones genéricas del cap. 1. Gojo Satoru permanece sellado, sin que ninguno de los dos grupos